nosotros vamos a decir que ese ser humano es subjetivo. ¿Tá? ¿Qué significa esto? Esto de que el ser humano sea subjetivo significa que un mismo estímulo no tiene por qué impactar de la misma manera en todos esos receptores, ¿sí? Lo que para Santiago puede llegar a ser molesto, no tiene por qué serlo para Iván. ¿Me explico? O sea, hay cierta subjetividad. Y eso hace que esta materia sea sumamente inexacta. ¿Ah? Nosotros partimos de la base que estamos estudiando al ser humano y eso hace que esta materia sea sumamente inexacta. ¿Ah? Esto lo aclaro porque obviamente vamos a ver que vamos a trabajar con fórmulas, con números, y a veces nos obsesionamos por los números después de la coma. ¿Cuántos números después de la coma le pongo? Y la gente pone 85,3, 4, 8, 9 y le pone 4. No, acá todo por lo general se redondea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es inexacto, porque es todo relativo. ¿Tá? Es una herramienta, llamémosle, como de aproximación. ¿Tá? ¿Queda claro eso? Es algo que lo vamos a ir viendo hace poco. De a poco. Por ejemplo, es muy común que los exámenes terminen con una pregunta del tipo: ¿y esto que acabas de calcular, está bien o está mal? ¿Le molesta o no le molesta al receptor? Entonces, por lo general, esas preguntas vienen un poco, son medias peleadoras, porque a veces son muy relativas, ¿tá? Y eso un poco lo vamos a ir viendo, ¿tá? O sea que tranquilos. Bueno, vamos a ampliar. ¿Hasta acá alguna duda? No, supongo que no. Vamos a hablar un poquito del tema de la fuente puntual y la fuente lineal, ¿sí? Y vamos a empezar hablando de esta fuente puntual, que es la fuente más común, es la que va a aparecer el 98,7% de las veces, ¿ok? La fuente lineal básicamente se utiliza en casos puntuales, valga la redundancia. Pero bueno, ¿qué es una fuente puntual? ¿A qué le llamamos fuente puntual? Yo siempre digo que la fuente puntual es aquella que la vemos como un puntito en el horizonte. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo un ser humano que está hablando y lo veo en el horizonte a esa persona, ¿cómo veo a esa persona? La veo como un puntito, ¿no? ¿Se entiende? Quiere decir que esa persona es una fuente puntual. Si yo veo un parlante en el horizonte, ¿cómo lo veo? Como un puntito. Quiere decir que ese parlante es una fuente puntual. Un auto, fuente puntual. Una discoteca, si la veo en el horizonte, es una fuente puntual. Por lo tanto, la veo como puntito. ¿Se entiende esto? O sea, toda aquella fuente que ustedes se la imaginen en el horizonte y la vean como un puntito, es una fuente puntual. O sea, básicamente todo. ¿Qué característica tiene esta fuente puntual? Esta fuente puntual tiene la característica de emitir el sonido, de emitir esa energía de forma esférica. ¿Sí? O sea, es como que el sonido se propaga, si lo vemos en 3 dimensiones, como una bola, como una esfera que se va agrandando. ¿Sí? O sea, obviamente acá como es en 2D, lo vemos como un círculo. Básicamente el sonido es muy parecido. ¿Vieron cuando tiran una piedra en el agua y van viendo que se forman circulitos alrededor de donde cayó la piedra? El sonido se propaga, piénsenlo, como algo muy parecido a eso. ¿Ah? La fuente puntual, además, es lo que nosotros llamamos adireccional. ¿Tá? ¿Qué es una fuente puntual y adireccional? Una fuente adireccional es aquella que no importa la dirección, emite lo mismo en todas las direcciones. ¿Sí? Una consulta porque desconozco. ¿Se ve el puntero del mouse en la pantalla? Sí. Ok. Está, porque siempre uso Google Meet, ahora estoy usando Zoom, me cambié y bueno, no sé cómo funciona bien. Bueno, o sea que no importa si yo considero al receptor acá arriba, a la izquierda, a la derecha o abajo,
el sonido es lo mismo. O sea, porque para todos lados, para todas las direcciones, la fuente emite exactamente lo mismo. Eso es adireccional. ¿Se entiende? O sea, esto es un círculo perfecto. Obviamente que en la vida real las fuentes no son perfectas, ¿sí? Si ustedes se paran adelante de un parlante o atrás de un parlante, no van a escuchar exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que si nosotros fuéramos a estudiar cómo emite cada cosa que hace ruido sobre la faz de la Tierra, no terminamos nunca, ¿sí? Por eso es que siempre para estudiar una fuente se asume que son perfectas, que son adireccionales. ¿Queda claro esto? Bien. ¿Y qué es una fuente lineal? Lo dice su nombre. La fuente lineal es aquella, que vuelvo a insistir con el ejemplo, si la vemos en el horizonte, ¿cómo la vamos a ver? Como una línea, no como un punto. Acá los ejemplos pueden ser muy pocos, pero el ejemplo más claro de una fuente lineal, ¿cuál es? Una carretera muy transitada o una avenida muy transitada. ¿Sí? Si yo me pongo a pensar en una carretera cuando viene a full tope, imagínense, fin de semana de turismo, todos los autos domingo de tarde volviendo por la ruta, si yo esa ruta la veo en el horizonte, la veo como una línea que emite sonido. ¿Se entiende? Eso. O sea, porque usted me puede decir, pero ¿cada autito no es una fuente puntual? Sí, cada autito es una fuente puntual. Pero si yo quiero analizar el sonido de un auto en particular. Pero si yo quiero estudiar el sonido de la carretera, ¿sí? El sonido que emite esa carretera en mi casa que está ahí a 20 metros de la ruta, esa carretera es una fuente lineal. ¿Se entiende? Ese es como el concepto. Si yo a esa fuente emite sonido y la veo como una línea en el horizonte, significa que es una fuente lineal. ¿Y qué características tiene? Emite la energía de forma cilíndrica, no de forma esférica. O sea, el sonido se propaga como si fuera un cilindro. ¿Bien? También tiene la característica de que es adireccional. ¿Ah? O sea, no importa el sentido que yo considere, esto es un cilindro perfecto. ¿Ah? Pese a que en la realidad no es perfecto, pero lo consideramos como si fuera perfecto. ¿Ah? ¿Dudas hasta acá? No. Bien, igual después vamos a seguir ampliando información sobre la fuente lineal y la puntual la clase que viene, ¿ok? Esto es como les comenté, es una presentación, es como una introducción a diferentes conceptos. Por eso vamos a cambiar de concepto. Y vamos a hablar un poquitito del movimiento armónico simple. Esto de movimiento armónico simple es un tema de física que ustedes lo veían creo que en cuarto y sexto de liceo, ¿sí? Obviamente que no voy a dar una masterclass de física y no los voy a aburrir mucho con esto, porque yo sé que esto ustedes lo tienen guardado en algún lugar del inconsciente, ¿tá? Entonces simplemente voy a repasar un par de conceptos que vamos a estar nombrándolos a lo largo de todo el curso, y está bueno que ustedes sepan de qué estamos hablando cuando Nicolás dice tal palabra, ¿ok? Bueno, recordemos, ¿qué es el movimiento armónico simple? El movimiento armónico simple es el movimiento que tiene una partícula cuando sale del reposo. O sea, yo tengo acá una partícula que está quieta. O sea, ¿qué significa que está quieta? Que no tiene energía. Pero cuando a esta partícula le llega energía y empieza a moverse, ¿sí? Se mueve describiendo esta forma, que si se acuerdan se llama sinusoide. A esto se le llama justamente movimiento armónico simple. ¿Ok? ¿Qué características tenía este movimiento armónico simple? Una distancia, o sea, este eje X es distancia. O sea, la partícula se mueve, la partícula va de un punto hasta otro punto, ¿ok? O sea, recorre una determinada distancia. Tiene una amplitud A, o sea, su movimiento tiene una amplitud. La partícula puede moverse mucho o la partícula puede como moverse muy poquito, ¿sí?
Y después tenemos una longitud de onda, ¿tá? Que acá es donde más me voy a detener, porque esto de longitud de onda lo vamos a utilizar o lo vamos a ver más de una vez. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda es la distancia, ¿verdad? Es la distancia que hay, en este caso, por ejemplo, entre dos crestas, ¿tá? O puede ser la distancia entre dos puntos iguales. Por ejemplo, acá la partícula la tengo aquí, pero acá estaría en la misma posición, ¿verdad? Solo que más adelante. ¿Por qué no acá? Porque acá la partícula no está igual que acá. Acá la partícula va hacia arriba. ¿Y acá qué pasa? Va hacia abajo. Por eso este punto no es igual a este punto, pero sí es igual a este punto. ¿Sí? A eso se le llama longitud de onda. Y para nosotros es una distancia que va a estar en metros, ¿tá? O sea, obviamente van a ser distancias relativamente pequeñas. Justamente longitud de onda se calcula como velocidad de propagación C, que se acuerdan que el aire es 345, dividido la frecuencia F. ¿Tá? ¿Y qué frecuencia entonces? Frecuencia, ¿vieron? O sea, la definición de frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo. Eso es frecuencia. ¿Y qué es un ciclo? Esto es un ciclo, esta longitud de onda. O sea, la partícula cuando estaba acá hizo esto y volvió a llegar a donde estaba antes, pero más adelante, a esto se le llama ciclo. Acá la partícula terminó un ciclo. ¿Por qué? Porque después, ¿qué va a hacer? Exactamente lo mismo. Y eso se repite continuamente. ¿Se entiende? Por lo tanto, frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo. O sea que, si yo tengo que un sonido tiene una frecuencia de 500 Hz, porque la frecuencia va a estar en Hz, significa que la partícula hizo 500 veces este movimiento en un segundo. ¿Ok? Y frecuencia se calcula como 1 sobre periodo T. Y nos da en Hertz. ¿Y qué es periodo? Periodo es algo que no vamos a utilizar, pero periodo es el tiempo, ¿tá? O sea, está en segundos, ¿tá? Es el tiempo que demora en ir de acá hasta acá. O sea, en recorrer esta longitud de onda. La partícula hizo pim, pam, y en llegar de acá hasta acá demoró 0,02 segundos. Eso es el periodo. ¿Tá? Y el periodo obviamente es el inverso de la frecuencia, 1 sobre F. ¿Ok? ¿Se entiende esto más o menos? Esto es porque nosotros a lo largo del curso vamos a estar hablando en más de una ocasión sobre longitud de onda, vamos a hablar obviamente muchísimo sobre frecuencia, y está bueno que ustedes sepan de qué se trata cuando hablo de frecuencia. Es la cantidad de ciclos, está la cantidad de veces, ¿no? Que es una longitud de onda, está listo. Pum. ¿Qué es longitud de onda? Está es la distancia ahí más o menos que se mueve de un punto hasta otro con las mismas propiedades. Está. O sea, y que no parezca que estoy hablando de chino, ¿ok? Pero después, a nivel de cálculos, estas formulitas se las paso porque están en el formulómetro, pero no las vamos a usar. Chao. O sea, no van a servir para el examen. Pero bueno, están ahí. Sigo avanzando. ¿Alguna duda de esto? No. Cambiamos de tema entonces. ¡Pim! Cualidades del sonido. Y acá llegamos a algo que nos interesa un poco más. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a hacer un estudio de acústica, sea cual sea, vamos a suponer que el día de mañana ustedes como arquitectos le llaman porque hay un problema con ruidos, con el vecino o con la calle o lo que fuera y contratan sus servicios para hacer un acondicionamiento acústico, hay ciertas
cualidades, ciertos parámetros que nosotros tenemos que sí o sí conocer de un sonido para poder trabajar con él. ¿Tá? Estas cualidades, por ejemplo, a la hora del examen, cuando yo leo la letra, las voy a encontrar. O sea, porque es como la información básica, la información primaria para poder trabajar con un sonido. Si yo no tengo esto, no puedo trabajar con el sonido. ¿Ok? Bien. Y esas cualidades son 4. La primera cualidad, y una de las más importantes, ¿sí?, es la intensidad. La intensidad es una magnitud física que se escribe I y se mide en watts sobre metro cuadrado. Justamente la definición de intensidad es que es la energía que atraviesa 1 metro cuadrado de superficie. O sea, así se mide. Es la energía que hay en 1 metro cuadrado de superficie. Ok. ¿Qué es intensidad? Como les dije, nosotros vamos a intentar de hablar de estas cosas un poco en español y no tanto a nivel físico. Intensidad es lo que nosotros vulgarmente en la vida cotidiana llamamos volumen. Cuando hablamos de sonido. Por ejemplo, cuando vos decís, bajame el volumen de la televisión o subime el volumen de la radio. ¿Sí? Cuando hablamos de volumen a nivel de sonido, estamos hablando de intensidad. Básicamente para nosotros intensidad sería qué tan fuerte o qué tan suave suena algo. Eso es intensidad. Y qué tan fuerte o qué tan suave es algo se mide en watts sobre metro cuadrado. Por ejemplo, 0,2 watts sobre metro cuadrado. Eso es qué tan fuerte suena algo. Después veremos si eso es mucho o poco, pero es otra cosa. ¿Tá? Pero queda claro el concepto. Obviamente que volumen, ¿tá? Volumen es algo que no vamos a utilizar en nuestro vocabulario. ¿Tá? O sea, yo no voy a escribir el día del examen, tengo que disminuir el volumen de la fuente. ¿Tá? Nosotros hablamos de intensidad. ¿Tá? Entonces, nosotros necesitamos disminuir la intensidad de la fuente o aumentar la intensidad de la fuente para que el receptor escuche mejor o lo que fuera. ¿Tá? Pero para nosotros, ¿qué tan fuerte o qué tan suave es intensidad? ¿Ok? No volumen. ¿Tá? Bien, el volumen va solo en esta materia va a ser en metros cúbicos, largo, ancho por altura. ¿Qué siguiente cualidad tengo de un sonido? Su altura. ¿A qué le llamamos altura de un sonido? La altura de un sonido es decir si un sonido es grave, medio o agudo. Sabemos, todos saben a qué se le llama grave y a qué se le llama agudo. Sí, creo, sí. O sea, los sonidos graves son aquellos que son como así, ¿no? Como bien, que va en la longitud de onda, ¿no es? Exacto, eso vamos a hablar ahora justamente. Y los agudos son esos sonidos chillones, bien finitos, ¿no? O sea, eso es agudo, o sea, cuando algo es chillón y bien finito es agudo, cuando algo es como profundo, uno siempre dice, qué voz grave que tiene fulanito, ¿no? O sea, y cuando alguien tiene la voz chillona es al revés, que aguda su voz, o sea, son como los dos extremos. Y como dijo la compañera, que no sé quién me habló, esta cualidad de si un sonido es grave o medio o agudo depende de la frecuencia. ¿Sí? ¿Qué significa que depende de la frecuencia? Un sonido que tiene baja frecuencia, o sea, poca frecuencia, pocas oscilaciones por segundo, es un sonido grave. Y a medida que esta frecuencia aumenta, el sonido cada vez se va volviendo más agudo. ¿Sí? Les pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con acústico, pero me funciona bastante bien. ¿Tá? ¿Vieron cuando ustedes giran una cuerda para saltar? Todos giraron una cuerda alguna vez para saltar, ¿no? Vieron que la cuerda hace como un zumbido, ¿no? Yo la giro, la cuerda, y la cuerda empieza a hacer... hace un zumbido, ¿no? Entonces, yo giro esa cuerda con una determinada frecuencia, o sea, esa cuerda hace tantos giros por segundo, o sea, la voy girando así. Entonces la cuerda hace un zumbido. ¿Qué pasa
a medida que yo aumento la frecuencia, o sea, a medida que empiezo a girar más rápido la cuerda. Yo la voy girando más, o sea, aumento la frecuencia, ¿y qué pasa con el zumbido de esa cuerda? Se va volviendo cada vez más agudo, o sea, ¿no? Esa es la relación que hay entre frecuencia y altura, o sea, qué tan grave o qué tan agudo es un sonido. ¿Ok? ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Sí. Siguiente. Timbre. ¿Qué es el timbre de un sonido? ¿Todos conocen la frase "te reconocí por el timbre de voz"? ¿O no? Me quedé en el pasado. No, sí. Está. Porque a veces hay gente que mira con cara como diciendo, ¿no? Y le tenés que explicar, no, antes cuando llamabas a alguien que no sabías quién te llamaba, ¿no? Porque te llamaban al teléfono de tu casa ahí de tubo, que no tenía ni captor ni nada, ni te decía el teléfono, vos atendías, la persona te decía, hola, menganito, ¿cómo andás? Y vos sabías quién te estaba hablando, aunque no te dijo quién era. Eso es porque cada fuente tiene un sonido característico, un sonido que la identifica y que es único, ¿ok? A eso le llamamos timbre. Es ese sonido característico que tiene la fuente. Si yo a ustedes les hago cerrar los ojos y golpeo 2 palos de madera o golpeo dos varas de hierro, ustedes, aunque no miren que estoy golpeando, saben decirme cuál fue la madera y cuál fue el hierro. ¿Por qué? Porque cada material, cada elemento tiene un sonido característico asociado. A eso le llamamos timbre. ¿Se entiende? Eso es timbre. Y por último, duración. Tenemos sonidos cortos y tenemos sonidos largos. Y no generan el mismo efecto en el ser humano un sonido corto que un sonido largo. ¿Ok? O sea, ¿a qué voy con esto que les estoy comentando? Cuando nosotros vamos a trabajar con un sonido, es importante saber qué tan fuerte suena, qué frecuencia tiene o cuál es la frecuencia predominante de ese sonido, porque obviamente a ustedes les molesta lo mismo un sonido agudo que uno grave. Y no, me gusta más el no. ¿Qué les molesta más? El agudo. El agudo. Justamente después vamos a ver que el oído tiene una sensibilidad que aumenta con la frecuencia, por eso nos resulta más molesto. O sea, nosotros podemos estar adentro del boliche con la música ahí, pum, pum, con el grave sonando a tope, pero si vos cambiás ese sonido grave por un kin, 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 así que suene finito, te volvés loco, te querés, o sea, ¿me explico? Entonces, es importante saber qué frecuencia o cuál es la frecuencia más importante de ese sonido. Es importante saber de dónde proviene. ¿Qué es la fuente? ¿Es un auto? ¿Es una discoteca? ¿Es mi vecino? ¿Es una batería? ¿Qué es? ¿Y cuánto dura ese sonido? ¿Sí? Con eso es que yo puedo empezar a trabajar con un sonido. ¿Qué pasa si yo tengo 2 sonidos y esos 2 sonidos tienen la misma intensidad, o sea, suenan igual de fuerte, tienen la misma frecuencia, provienen de la misma fuente o el mismo tipo y duran lo mismo? ¿Qué pasa con esos 2 sonidos? Son idénticos y no hay chance de que sean distintos. O sea, allá donde haya 2 sonidos que compartan estas 4 cualidades, significa que son iguales. O sea, no hay diferencia. Ahora, donde uno de esos 2 sonidos se diferencie en una sola de estas cualidades, ya es un sonido o que se percibe diferente o que genera una sensación diferente en el ser humano. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Perfecto. ¿Cómo estás, Manuela? Acá vos no te vi. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pim pam. Uy, quiero borrar eso ahora. ¿Cómo lo borro? Eraser, pum, pum, pum. Ahí va. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de una cara, como dije, esto es salpicón, pum, pum, muchas cosas diferentes. Vamos a hablar un poquito ahora de el oído humano y su capacidad para escuchar sonidos, ¿sí? El oído humano tiene una característica a la que denominamos rango audible y que está asociado a la frecuencia. O sea, ¿qué significa esto del rango audible? ¿O qué es el rango audible? El rango audible
vendría a ser las frecuencias a las que nuestro oído humano es sensible, o sea, a las que nuestro oído humano es capaz de percibir. ¿Tá? Nuestro oído humano percibe cualquier sonido comprendido entre los 20 y los 20.000 Hz de frecuencia. O sea, percibimos sonidos tan graves como 20 Hz y percibimos sonidos tan agudos como 20.000 Hz. ¿Ok? Significa que hay más sonidos, o sea, hay más frecuencias que nosotros no somos capaces de percibir. ¿Tá? A eso obviamente no entran dentro de nuestro rango audible, pero por ejemplo sí pueden entrar en el rango audible de un perro. ¿Sí? El perro escucha cosas que nosotros no escuchamos. ¿Tá? Tiene un oído más sensible y tiene un rango audible mayor. ¿Sí? Por ejemplo, los sonidos que están por encima de 20.000 se les llama o se los conoce como ultrasonidos. ¿Sí? Los conocen esta palabra, ultrasonido. La han escuchado, por ejemplo, es muy común en los fisioterapeutas y eso, ¿no? Que te pasan un ultrasonido cuando estás lesionado o algo de eso. ¿Eso qué significa que te pasan ultrasonido? Es que te están irradiando con ondas superiores a 20.000. ¿Sí? Un ejemplo de ultrasonido, no sé si lo conocen, fuera del ultrasonido en sí para fisioterapia, está el silbato para perros, el famoso silbato de Dalton. ¿Sí? El silbato para perros que lo usan los adiestradores es un silbato que si ustedes lo tocan, ustedes no sienten nada, ¿sí? Pero al perro sí, y le molesta mucho. Es como un castigo en realidad para el perro. El silbato de Dalton es un silbato que emite en 25.000 Hz, ¿sí? O sea, es un sonido muy agudo, ¿tá? Y tan fuerte como un silbato. Entonces lo usan los adiestradores para que el perro obedezca, básicamente, ¿sí? Y después, por otro lado, tenemos los sonidos que están por debajo de 20 Hz, que son los que llamamos infrasonidos. ¿Tá? Un ejemplo de infrasonido es la onda sísmica que genera un terremoto. Por ejemplo, imagínense que un terremoto cuando se está formando tendría que generar un sonido muy grande, porque es algo que es muy fuerte. Pero nosotros no percibimos un terremoto. Ah, mirá, está por venir un terremoto, porque sentimos algo, ¿no? O sea, nosotros vemos que después las cosas se mueven y sentimos el ruido de las cosas que se mueven, pero no de algo que se está por venir. Sin embargo, si ustedes prestan atención, los animales, por lo general, se pelan como un carozo antes de que venga un terremoto. O sea, los animales perciben cuando algo va a venir. ¿Ah? Lo mismo, porque tienen un rango audible que es mayor. ¿Ok? ¿Se entiende esto? ¿Por qué Nicolás me da esta chapa? Bueno, porque es importante que ustedes sepan que en esta materia no nos va a interesar trabajar con frecuencias o con sonidos por debajo de 20, ni con frecuencias o sonidos que están por encima de 20.000, porque no pertenecen al rango audible del ser humano, que es el receptor con el que vamos a trabajar. Obviamente, si yo fuera a trabajar con un perro, ¿sí? De repente me interesaban otros sonidos que hoy no los vamos a considerar. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Genial. Bueno, seguimos avanzando. Yo hace un momentito les había comentado que el sonido se comporta como un movimiento armónico simple, ¿verdad? En realidad eso es mentira. ¿Ah? El sonido no se comporta como un movimiento armónico simple. Quédense tranquilos que no les voy a mentir todas las clases, solo esta. ¿Ah? En realidad el sonido se comporta de esta manera, que quizá les resulte más familiar del reproductor de Windows Media Player o cualquier reproductor de música cuando nos hace todos esos dibujos re locos así de la onda sonora, que son unos picos que suben y bajan todo el tiempo. ¿Tá? Se parece más a esto que a esto. Entonces les voy a explicar la diferencia que hay entre uno y otro. Esto de acá arriba en realidad es lo que se conoce como sonido de monofrecuencia, tono puro o sonido simple. O sea, lo pueden encontrar en cualquiera de sus tres sabores, ¿tá? O sea, con cualquiera de sus tres nombres. Como lo dice su nombre, el sonido de monofrecuencia
significa que es un sonido que está compuesto de una sola frecuencia a la vez. ¿Sí? Por ejemplo, el tono del teléfono. ¿Vieron cuando ustedes llaman a alguien y suena el teléfono libre que hace tú, ¿no? Ese tono que emite el teléfono es un sonido de 440 Hz. Así suenan 440 Hz, como el tono del teléfono. ¿Tá? Y tiene solo 440 Hz, no tiene nada más. Entonces, el tono del teléfono sí se puede ver de esta manera. Es un sonido de monofrecuencia, tiene solo 440. ¿Ok? Otro ejemplo es la señal de ajuste de un televisor. ¿Vieron en la televisión cuando aparecen las barritas de colores? Que hace un zumbido que hace ti, así como finito. Bueno, ese pitido que hace la señal de ajuste es la frecuencia de 1000 Hz. ¿Sí? O sea, es más aguda que el tono del teléfono. Tiene mayor frecuencia. ¿Tá? Y tiene solo 1000 Hz, no tiene más nada. ¿Tá? Estos son dos ejemplos de monofrecuencia. Ahora, ¿qué es lo de abajo? Lo de abajo es lo que conocemos con el nombre de sonido de banda ancha, global o complejo. ¿Sí? ¿Qué es un sonido de banda ancha? Por ejemplo, mi voz, lo que están escuchando ahora, ¿suena tan monótono como el tono del teléfono? No, ¿no? Espero que no, por lo menos, si no, vamos mal. ¿La música suena como el tono del teléfono? Tampoco, ¿no? Menos que menos. ¿Eso por qué es? Eso es porque los sonidos cotidianos, en realidad con los que vamos a trabajar nosotros, son sonidos de banda ancha, o sea, están compuestos de muchas frecuencias al mismo tiempo. O sea, no tienen una sola frecuencia, tienen muchas, ¿sí? Y muchas frecuencias al mismo tiempo dan como resultado este dibujo. Es como que muchas de estas diferentes, con diferente altura, con diferentes frecuencias y demás, se juntaran y dan como resultado esto de acá. ¿Sí? Esto es la sumatoria de muchas de estas diferentes. ¿Ok? Los sonidos con los que nosotros vamos a trabajar en el curso son todos de banda ancha. Todos. ¿Tá? Porque en la naturaleza, en la vida real, no existen los sonidos de monofrecuencia, salvo los generados artificialmente, como el tono del teléfono o la señal de ajuste. ¿Sí? Pero si ustedes piensan en cualquier sonido cotidiano, ninguno es de monofrecuencia. ¿Ok? Y eso es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque si los sonidos con los que trabajamos tienen muchas frecuencias al mismo tiempo, significa que son sonidos como complejos. Por eso también se llaman complejos. O sea, ¿qué significa que son complejos? Significa que son muy difíciles de estudiar así nomás. ¿Sí? Imagínense, tienen mucha información junta para poderlos estudiar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta materia para poder estudiar un sonido de banda ancha? Lo vamos a transformar en un sonido simple. Y me corrijo. Dije un sonido simple. En realidad es imposible separar un sonido de banda ancha en un sonido simple, ¿no? Lo que vamos a hacer es, a este sonido de banda ancha lo vamos a separar en múltiples sonidos simples para poderlo estudiar. ¿Sí? Y a eso nosotros le llamamos método de análisis por bandas. O sea, el método de análisis por bandas es agarrar un sonido de banda ancha y separarlo en múltiples sonidos simples para poder estudiarlo. Porque nosotros podemos estudiar con facilidad esto de acá, no esto. Entonces lo convertimos. ¿Se entiende el concepto? Es como pasar de algo complejo a muchas cositas simples para poderlo estudiar. A eso le llamamos analizar algo por bandas.
que esta es una palabra que por lo general es medio tabú en esta materia, porque vos alguien le hablas de las bandas y es como que sale corriendo despavorido. Es como un mal recuerdo del tema de las bandas, ¿tá? Porque no se entienden, porque no sé qué, porque siempre nos parece difícil y en realidad después van a aprender acá que es lo mismo, es súper simple, ¿ok? Pero el concepto es un poco complejo. Es muy difícil como imaginarse todo esto cuando no lo podemos percibir en realidad, ¿no? En fin, vamos a hablar de las bandas entonces, de uno de los grandes cucos de esta materia. Bandas de octava. A los que hicieron el curso quizá les suene familiar esta frase, ¿ok? Y bueno, y a los que no se las presento. Es este método que hablamos recién, ¿tá? Y para poderles explicar este método y cómo vamos a trabajar, por eso, esta es la parte más importante de la clase de hoy, ¿ok? O sea que todo lo que no entienden, me frenan, ¿tá? Voy a ponerles un ejemplo. Supongamos que yo tengo un sonido para estudiar, lo tengo ahí arriba de la mesa, ¿tá? Ahí adelante de su escritorio tienen un sonido para estudiar. Imagínense que ese sonido es como un bloque, ¿tá? Yo tengo ese bloque, ese sonido puede ser lo que quieran, el ladrido de un perro, la música, el ruido de su voz, lo que fuera, ¿sí? Es un bloque. ¿Qué sabemos de ese bloque? ¿Qué sabemos de ese sonido? Sabemos que es un sonido de banda ancha, o sea que está compuesto de muchas frecuencias al mismo tiempo. ¿Cuántas frecuencias puede tener un sonido de banda ancha? Pregunto. ¿Tienen idea? Ni idea. No sé. Podemos decir que pueden ser infinitas. Sí. O sea, seguro va a tener de 20 a 20.000, ¿no? Que es lo que nosotros escuchamos. Pero seguramente también tenga otras frecuencias que no escuchamos. O sea, un sonido de banda ancha puede tener muchísimas, miles, cientos o lo que fuera de frecuencias al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este sonido? A este sonido, para poderlo estudiar de forma más fácil, vamos a partirlo en pedacitos iguales. En pedazos más pequeños, todos iguales. Entonces yo corto, 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 y así sucesivamente con un cuchillo voy cortando a este sonido en partes iguales. Y después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar este pedacito, que ahora es más chiquitito, y lo voy a estudiar. Después voy a agarrar este pedacito, que es más chiquitito, y lo voy a estudiar. Agarro este pedazo, lo estudio. Así sucesivamente con todos los pedacitos. Y después que estudié todos los pedacitos, ahí es que puedo sacar conclusiones para el total, para el sonido entero. ¿Se entiende? Esto es el método de análisis por bandas. El método de análisis por bandas lo que hace es agarrar al sonido, partirlo en partes iguales e ir estudiando pedacito a pedacito. Chao. Ese es el concepto. Y ahora acá es donde entran las normativas. ¿Sí? Las normativas son las encargadas de venir y decirnos, oye amigo, espera, no cortes esto en cualquier lado. Vas a cortar donde yo te digo, ¿sí? Porque si no, Cecil corta donde quiere, Manuela corta donde quiere, Santiago corta donde quiere, Franca corta donde quiere, y esto es un quilombo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no todos cortamos en el mismo lugar y de la misma manera? Siempre. Así es mucho más fácil. Y todos hacemos lo mismo. Esas son las normas. Entonces, por norma, no se corta el sonido en cualquier lado. Por norma, van a empezar a aparecer estos números. Pim, pam, pum. Por ejemplo, estos números que les pongo aquí son las famosas bandas de octava. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a trabajar con estas bandas de octava. Por norma ISO. ¿Ok? Nosotros usamos la norma ISO. ¿Qué es una octava? Una octava, para nosotros, significa el doble de la frecuencia. O sea, nosotros le llamamos en física octava
a cuando multiplico por 2 una frecuencia. Por ejemplo, yo hoy les dije que el tono del teléfono tenía 440 Hz. ¿Cuál es la octava de 440? 880. O sea, el doble. ¿Se entiende? ¿Por qué estas se llaman bandas de octava? Porque yo voy haciendo por 2, y cada una es el doble de la otra. ¿Se entiende? O sea, acá hay una octava, acá hay una octava, acá hay una octava, acá hay una octava. O sea, el sonido se parte en partes iguales según octavas. Porque obviamente, si ustedes miran, no es la misma cantidad de frecuencia que hay acá, ¿no? Pero eso también tiene que ver porque en este primer pedazo la frecuencia es como mucho más grande y acá son como mucho más chiquititas. Entonces, bueno, la proporción no es lineal, ¿ok? Está separado en octavas. Acá la proporción va a ser octava. Todos son iguales, son una octava. ¿Se entiende? Y siempre vamos a estudiar estos números por norma. Ahora, les explico qué es este número, qué significa, simplemente como para salir de la duda. Supongamos que yo agarro este pedacito, como les dije hoy. Saco de acá, pin, el pedacito de 125. ¿Qué es este pedacito de 125? O sea, ¿qué significa este 125? Este 125 es la frecuencia del centro de ese pedazo. Yo en realidad, como les dije, acá tengo a todas las frecuencias. Yo lo que hice fue con un cuchillo, corté en 88 y en 177. Y la frecuencia del medio es 125. Entonces, yo a este pedacito, en vez de llamarlo, la banda que va de 88 a 177, le digo la banda de 125. ¿Se entiende eso? O sea, cada frecuencia yo corto en un pedacito, en una determinada frecuencia. Que esto no nos importa, vuelvo a aclarar. Lo que nos importa es la frecuencia esta por la que nosotros llamamos, no donde la corto. ¿Está? Pero es como para que sepan de dónde salió ese número. ¿Está? Ese número es que este pedacito es un pedacito medio ancho. ¿Está? Si yo quisiera solo la frecuencia de 125, tendría que cortar un pedacito muy fino para solo sacarla de 125. ¿Se entiende? Yo corté un pedazo grueso ahí. Y en ese pedazo grueso, el centro es 125. ¿Queda claro más o menos? Sí, sí. Ok. Franca, ¿todo ok? Ok. Te veo ahí con cara medio de... No sé si es que te veo chiquita o... Bueno. Bien. A nivel de números, les cuento que vieron que yo esta escala la empecé en 63 hasta 8000. En realidad las octavas siguen, ¿verdad? O sea, después de 8000, ¿quién vendría? 16, ¿no? 16.000, ¿verdad? Y después de 16.000, 32.000, y así sucesivamente. Y antes de acá vendría la de 31,5, y antes de 31,5 vendría la de 16, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ¿por qué yo solo les muestro estas? Porque estas son las principales. Por ejemplo, antes de esta vendría la de 31,5 o 31, ¿tá? Las redondean por lo general, 31. ¿Por qué no está la de 31? Porque la de 31 por lo general no se estudia. ¿Por qué? Porque está como muy en el extremo de la audición auditiva, de nuestra sensibilidad auditiva. ¿Sí? Tengan en cuenta que el oído, a medida que me acerco a los extremos, la sensibilidad del oído baja muchísimo. Entonces un sonido de 31 prácticamente no lo escuchamos en relación a esto. Entonces es como al pedo estudiarlo. Y lo mismo pasa con la de 16.000. La de 16.000 ya está muy cerca de la de 20.000. Entonces es medio al pedo estudiarla. Entonces me quedo con estas que son las principales. Es más, en el repartido del curso de ustedes, de la OR, van a ver que el profesor directamente estas dos, ni noticias. ¿Ok? O sea, las tablas que ustedes usan van a ir de 125 a 4.000. O sea, la chica todavía un poco más. Pero se podrían estudiar estas también en algunos casos concretos. ¿Ok? O sea, en definitiva,
¿Qué saco de conclusión de esto? Nosotros agarramos un sonido complejo, lo partimos en partes iguales según la normativa. Lo que vamos a hacer es estudiar qué es lo que pasa en 125 Hz, qué es lo que pasa en 250, qué es lo que pasa en 500, en 1000, 2000, 4000, y cuando estudio lo que pasa en cada una de esas bandas, ahí puedo sacar conclusiones para todo. ¿Se entiende? Bien. Para nosotros, para ponerle números a lo que hablamos hoy, de 63 hasta 250 Hz es lo que nosotros vamos a conocer como frecuencias graves. Cuando nosotros queremos estudiar los graves de un sonido, estudiamos de 63 hasta 250. Cuando queremos estudiar los medios, básicamente lo que hacemos es estudiar desde 250 hasta 2000. ¿Sí? O sea, por ahí andan los medios. O sea, el 250 es como medio grave, en realidad, está ahí en el límite, ¿no? Y de 2000 en adelante son agudos. ¿Ah? O sea, cuando nosotros hablamos de agudos, hablamos de 4000, 8000, 16000, esos son agudos. ¿Sí? Y un dato importante para el examen, y esto lo tienen que saber, es que la voz humana principalmente se encuentra o emite en la banda de 500, 1000 y 2000. ¿Bien? O sea, obviamente la voz humana emite en todas las frecuencias, pero principalmente todos emitimos en 500, 1000 y 2000, principalmente. ¿Tá? Esas son las bandas principales. ¿Por qué les aclaro esto? Porque a veces hay ejercicios de examen que el profesor nos da todas las bandas, o sea, nos da el sonido en todas sus frecuencias, y básicamente la letra dice, estudiar solo aquellas frecuencias principales en las que emite la voz humana, o estudiar las principales frecuencias, no sé, ahora no me acuerdo de otra manera lo escribe, pero bueno, que hace referencia a estudiar las principales frecuencias en las que emite la voz humana y no te dice cuáles. O sea, sos vos que tenés que saber que las principales frecuencias son 500, 1000 y 2000 y que entonces las cuentas que tenés que hacer solo las tenés que hacer para 500, 1000 y 2000, no para todas. Ya he visto gente que hace todas, entonces es perder tiempo. Solo había que hacerlo para estas tres. ¿Queda claro esto? Bueno, para terminar de entender esto, que es como les había comentado el concepto principal de la clase de hoy, les voy a explicar qué es un ecualizador gráfico. Todos conocen, digamos, lo que es un ecualizador gráfico, ¿no? O sea, ¿vieron cuando miran un equipo de audio, cuando están escuchando música en el celular o lo que fuera? A veces nos encontramos con un montón de barritas ahí re locas que están saltando y bajando constantemente sin parar, ¿sí? Bueno, les voy a explicar qué significa esto. Supongamos que yo estoy escuchando una canción, ¿sí?, de Rombay en la radio, ¿tá? Y entonces veo ahí que las barritas están todas locas saltando. Entonces supongamos que yo apago el equipo de audio. ¿Qué va a pasar con esas barritas? Obviamente van a desaparecer, porque apagué el equipo. Pero vamos a suponer que esas barritas quedan congeladas, ¿sí?, en el último momento en que yo apagué el equipo, ¿no? O sea, las barritas venían todas saltando, apagué el equipo, quedó ahí. Bueno, les comento. Cada columna de estas que aparece ahí es una banda de octava. Esto vendría a representar la frecuencia de 31,5, la de 63, 125, 250, 500 y así sucesivamente. ¿Y qué es la altura de cada barrita? Su intensidad. O sea, qué tan fuerte suena esa frecuencia en ese momento.
O sea, el ecualizador que en realidad se llama analizador de espectro, pero bueno, para decirlo fácil, el ecualizador, ¿ah? El ecualizador lo que hace es lo que hacíamos nosotros recién, es agarrar la canción, que es un sonido complejo, y lo parte en pedacitos iguales y va analizando lo que va pasando banda a banda. Analiza lo que pasa en los graves, en los medios, en los agudos, ¿sí? Su relación, frecuencia, o sea, qué tan grave o qué tan agudo es, y qué tan fuerte suena. ¿Queda claro eso, más o menos? Supongamos que, para entenderlo un poco mejor, porque con esto pueden jugar en su casa después, ¿ah? ¿Conocen el ecualizador gráfico de Windows Media Player, esas cosas, que son como estas barritas? Justamente acá les puse una imagen, esto es de Windows, ¿tá? El reproductor de Windows Media Player, el común y corriente. ¿Vieron estas cosas que uno las sube, las baja, o que en los equipos de audio dicen rock, classic, no sé qué, pin, pop? Bueno, estas barritas, ¿qué dicen acá abajo? Las diferentes bandas de octava del rango audible, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve esto? Supongamos que yo estoy escuchando ahí a Daddy Yankee, tremendo, un reggaetón, ¿no? Algo que tiene power, y me voy a curtir con el auto alquibón ahí, pum, y quiero lucir los parlantes y que no, abrir la valija y que pum, que tiemble todo. Obviamente, lo que yo voy a querer es que los graves suenen contundente, ¿no? Creo que los parlantes exageran, ¿no? Y suena todo horrible, pero no importa, estoy cheteando abundante, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Subir la intensidad, o sea, qué tan fuertes suenan esos graves, ¿no? O sea, si yo aumento la cantidad, la intensidad de esos graves, va a sonar más contundente. Entonces, voy a venir al ecualizador y ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a subir la de 1000, la de 2000 y la de 4000? No. En realidad voy a tener que subir los graves. Voy a subir la de 31, la de 62, la de 125, ¿no? Y ahí la canción lo que va a hacer es va a empezar a sonar más grave. ¿Por qué? Porque le estoy, como quien dice, aumentando la altura de estas barritas graves. Les estoy dando más intensidad de la que verdaderamente tienen. Por el contrario, yo estoy escuchando, ¿vieron esos auriculares horribles que te compras de barato, viste? O los que tienen los aviones, ¿no? Uno se los afana, pero después no los usa nunca porque suenan horribles. Suenan muy chillones. ¿Vieron que suenan como muy, muy agudos, muy, muy feos, así? Bueno, eso porque tienen exceso de agudos o de medios. Entonces, si yo solo quiero corregir un poquito, ¿qué hago? Y bueno, tendré que bajar acá un poquito estas frecuencias altas ahí que me molestan, para quitarle esos agudos y que se luzcan un poco más los graves. ¿Se entiende esto? Esto es trabajar en bandas de octava. Bajar, subir intensidades de distintas frecuencias. Yo esto lo estoy viendo así, pero en realidad estoy manipulando cada una de las frecuencias, pero en realidad es la misma canción. O sea, no son sonidos diferentes. Son como pedacitos de ese reggaetón, por decirlo de cierta manera. Y esto, amigos y amigas, es lo que nosotros conocemos como acondicionamiento acústico. Esto de bajar y subir graves, agudos, para que algo suene mejor, peor, lo hacemos en la arquitectura, ¿sí? Cuando yo opto, por ejemplo, por al piso ponerle una moquette de pelo de coco, ¿tá? En realidad estoy ecualizando, estoy moviendo estos ecualizadores y estoy afectando el resultado final de ese sonido. Cuando yo digo, voy a poner un cielo raso de madera, un no sé qué, ahí, pum, todo eso afecta al resultado final. Estoy ecualizando un sonido. Hoy lo hacemos al tuntún.
lo hacemos por estética, porque nos gusta, pero cuando lo pensamos desde el punto de vista acústico, en realidad cada material tiene una función y afecta de manera diferente el sonido. Lo mismo pasa con la forma de los locales, con su altura, con sus proporciones, ¿sí? No es lo mismo que un local tenga caras paralelas, que las tenga oblicuas o que sea curva, ¿ok? Que el techo sea plano, paralelo al piso, o que sea quebrado, como lo vemos en muchas salas de teatro, cine, etcétera, etcétera. Todo tiene un porqué. Y eso es un poco lo que vamos a ir aprendiendo o develando a lo largo de estas magistrales clases que vamos a tener estos días. ¿Ok? Bueno, por hoy no vamos a ver más nada.